En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias por permitirnos el descanso nocturno reparador que siempre nos genera, eh, clarificar nuestros pensamientos, incluso incubar las mejores decisiones para el día que hemos de iniciar. Gracias por el descanso reparador. Gracias por este día. Gracias por la vida, por la salud, por la integridad. Gracias por tantas bendiciones. Bien, hoy el tema del capítulo 23 de San Mateo, como lo veremos, es sobre el fariseísmo. Y quisiera que pudiéramos tener la visión adecuada del fariseísmo. El fariseísmo, como lo compartiremos, es un grupo, el fariseo, es un grupo del judaísmo. Nada que ver con un elemento denostativo, aunque hoy lo utilizamos la palabra fariseo para referir la hipocresía, la falsedad, el exhibicionismo. Pero como tal, el grupo fariseo era un grupo y muy noble, muy notable. Obviamente, como en todos los grupos, siempre habrá gente buena y habrá gente nefasta. Eh, pero no a todos podemos juzgarlos de esta manera. Bastaría entender que el fariseo que ahorita vive, o más bien el judío que ahorita vive en el mundo, es de este grupo del fariseísmo, por una razón muy sencilla. Mientras que los saduceos son la casta sacerdotal de la tribu pues de Leví, de la familia de Aarón, el grupo de los fariseos son todas las otras 11 tribus. Solamente había una tribu que era sacerdotal, que estaba destinada al culto. Entonces, las otras 11 tribus, o digamos en forma simple, 11 de 12, en un grupo de lo que es el grupo de la familia hebrea o judía, 11 de 12 son fariseos. Es por ende, pues que simple y sencillamente el judío actual es del grupo de los fariseos. Y esto no denota o no significa que todo sea malo en el judaísmo, como no todo es malo en el catolicismo y no todo es lo malo en el evangelismo y ni todo es bueno tampoco ni en el judaísmo, ni en el catolicismo, ni en el evangelismo, ni en nada. Entonces, por eso, no obstante, hoy, como es el capítulo 23 de San Mateo, el Señor refiere a algunos de los excesos del fariseísmo. Y quiero decirte, bueno, con todo mi amor por la persona de Jesús, pero Jesús nace en la historia y Jesús pertenece al grupo de los fariseos, porque él no era de la familia sacerdotal, a diferencia de Juan el Bautista, que su papá Zacarías sí era de la tribu sacerdotal, porque recuerda que Isabel, la esposa de Zacarías, es la que es pariente de la Virgen María, de ahí el parentesco. El ángel le dice a nuestra Madre Santa, ahí está tu prima Isabel, tu pariente Isabel. El parentesco es por el lado materno, tanto del Bautista como de nuestro Señor, allí hay parentesco. Pero mientras que José es de la tribu de Judá, por eso va a Belén al censo, a la ciudad de David, a Belén. En cambio, Juan Bautista, por el lado de su papá, que es Zacarías, sí pertenece a la casta sacerdotal. Por eso podríamos decir, sin que esto signifique un juicio ni a favor ni en contra, pero simple y sencillamente una situación social histórica, Jesús es del grupo de los fariseos, mientras que su primo Juan el Bautista es del grupo de los saduceos. Bien, como hoy el Evangelio habla acerca del elemento nocivo del fariseísmo, digámoslo llanamente, un fariseo les habla fuerte a los fariseos, o sea, y me refiero a nuestro Señor. O sea, la palabra fariseo era el grupo social al que él pertenecía, pero critica fuertemente lo que él conoce de dentro,
Él conoce el fariseísmo y sabe todos los elementos nefastos que tiene el fariseísmo. A la primera diapositiva le titulé Sangre envenenada, por esta frase de George Bernanos en el diario de un cura rural. El fariseísmo es sangre envenenada. ¿Quién puede decir que en su cuerpo no corre un poco de sangre de estas víboras, de estas áspides? Y bueno, muy a propósito quise poner estas dos fotografías, porque las películas normalmente en torno a la pasión de nuestro Señor aparecen como el grupo de los malitos, por decirlo de esa manera en nuestro lenguaje coloquial. O sea, siempre aparecen así como con gestos, como que un grupo maquiavélico, ese dedo acusador y todo. O sea, realmente acontece esto, porque el fariseísmo es quien tiene tanto poder en el tiempo de nuestro Señor. No obstante, no todo el fariseísmo es malo, como no todo el catolicismo es bueno ni todo es malo. Y puedo decir, no todos los musulmanes son buenos y no todos son malos, y así cualquier expresión religiosa. Por eso adelante quise poner una segunda diapositiva en esta presentación para poner dos ejemplos de fariseos buenos. O sea, uno en Nicodemo, en las dos fotografías, mirando de frente tu pantalla a la izquierda, aparece ese Nicodemo que en la noche va a buscar a Jesús. Nicodemo admira a Jesús. O sea, es uno de los principales del fariseísmo y va en la noche. ¿Por qué va en la noche? Por obvias razones, porque el grupo del fariseísmo como tal, pues estaba en contra de Jesús, pero había fariseos buenos que lo admiraban y ahí va Nicodemo en la noche a platicar con él, a encontrarse con nuestro Señor, a admirar lo que el Señor le enseña, o sea, siendo él de los principales, siendo del grupo de las autoridades. Hay autoridades que admiran a Jesús. Por eso pongo las otras dos fotografías que están del lado derecho mirando toda la pantalla, que es José de Arimatea, que también era de los principales del judaísmo o del fariseísmo. Y ahí está la fotografía de arriba, José de Arimatea pidiéndole a Pilato que le entregue el cuerpo de Jesús, que ya murió. O sea, va y hace la negociación pidiéndole que le entregue el cuerpo del Señor, que no lo deje ahí expuesto. Y bueno, Pilato se lo concede, vamos a decirlo llanamente. Era una persona importante porque no cualquiera llega ante la autoridad principal de un pueblo. Entonces, José de Arimatea, que incluso tú lo ves vestido con ropas decorosas, o sea, en nada envidia su ropaje de José de Arimatea en esa expresión de pintura, expresión plástica del ropaje que trae Pilato, que está sentado en la sede. O sea, incluso José de Arimatea trae hasta un anillo en su mano izquierda, un signo, digamos, de posicionamiento y de ingreso económico y de posibilidades sociales, etcétera. Y bueno, en la fotografía de abajo, obviamente una escultura donde José de Arimatea precisamente, una vez que le permiten ir por el cuerpo de Jesús, él mismo lo desciende y recuerda que él eh, concedió su sepulcro que tenía ahí en el huerto de Getsemaní, un sepulcro sin usar. Él dice aquí que descanse su cuerpo santísimo de nuestro Señor. Entonces pongo estos dos personajes como un ejemplo de cómo no todo el fariseísmo es bueno, no todo es malo, como reitero, cualquier grupo religioso tiene elementos buenos y elementos no tan buenos. Adelante, vamos al texto del Evangelio del día de hoy que el Señor nos regala, el Evangelio de San Mateo. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen.
Lían fardos pesados, te los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, aquí subrayo 3 de los rasgos del fariseísmo que hablaremos de 5 elementos que definen el escenario del fariseísmo. Adelante, hoy quisiera que ubicáramos esta enfermedad llamada fariseísmo. Por ello, quizá un poco en una reflexión que usa el lenguaje, quisiera que llegáramos a la claridad de las realidades. Por eso quiero llegar a qué es lo contrario a la religión. Obviamente, en esto que expresará siempre discernimiento del pensamiento, más allá de los datos sociológicos que son los que ya te expresé, en esto que es un procesar la información que cada uno tenemos, tú puedes estar de acuerdo conmigo o puedes no estar de acuerdo conmigo y tú tienes tus propias apreciaciones. Lo que sí tú y yo no podemos decir una cosa y otra es que, pues que el fariseísmo era un grupo socio-religioso en tiempo del Señor, pero sí en torno a lo que es el fariseísmo como actitud puede diferir de mí. Por eso hago este recorrido sobre la clarificación. ¿Qué es lo contrario al amor? No es el odio, lo contrario al amor es la indiferencia. En eso también puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo conmigo, pero hoy, más que odio, la indiferencia nos manifiesta la falta de amor en el mundo. ¿Qué es lo contrario de la fe? Ojo, hablo de la fe como virtud teologal. No, pues el ateo que no tiene fe. No, no, no. O sea, lo contrario de la fe no es el ateísmo, sino el fanatismo. Porque la fe es una luz de Dios en nuestro entendimiento y el fanatismo es oscuridad en el entendimiento y en la razón. ¿Qué es lo contrario al miedo? La valentía, la gallardía, el aplomo. No, lo contrario al miedo es la alegría. Quien está alegre es porque se sobrepone a su miedo. No que no le tiemblen las rodillitas, se golpea una con otra. No obstante, no pierde ni la alegría ni la paz porque la persona ha vencido al miedo. Y en ese sentido, bueno, vamos ahora al tema de lo contrario a la religión. Alguien dice, no, pues alguien agnóstico, alguien incrédulo, alguien que no cree, alguien incluso contrario a Dios, que es el ateo. O sea, no, no, lo contrario a la religión es el fariseísmo. ¿Por qué? A ver, vamos a aclarar adelante. Porque religare significa unir. O sea, la religión es nuestra unión con Dios, religare. De ahí viene la palabra religión, religare, de ligar, de unir. Lo ligado es lo que está unido. Religar es lo que une, pero fuertemente. Esta expresión de religar significa un lazo, pero un lazo fortalecido. Eso es lo que significa. En tanto, el fariseo no está unido con Dios, sino está separado de Dios. Está separado de Dios y de lo que es auténticamente ofrecido por Dios. Y en ese sentido, bueno, ubicamos que el fariseísmo es una enfermedad, como lo dicho, de todas las expresiones religiosas. Ah, no, los fariseos era un grupo judío. No, hombre, fariseísmo hay en todas partes.
dentro del cristianismo y fuera del cristianismo, dentro del catolicismo y fuera del catolicismo. O sea, es que no, ustedes los católicos son los fariseos. Pues sí puedo yo tener, como dice George Bernanos, quien puede ufanarse de no tener en sus venas una poca de la sangre de estas áspides. Pues sí, o sea, pero no tan solo yo. O sea, tú que me estás diciendo que yo soy fariseo, tú también puedes tener algo de esta sangre, de estas víboras, también en tus venas. Porque el fariseísmo no es solo una categoría de personas, sino una categoría del espíritu. Sí, eso es el fariseísmo. Es una postura interior, algo que se gesta interiormente, que nos hace que nos sintamos más, que nos hace que nos sintamos los limpios, los puros, los santos, los héroes. O sea, el fariseísmo es una postura interior, pero también es un virus que afecta la vida religiosa. Especialmente el fariseísmo es una enfermedad que nos da principalmente a los que nos sentimos más cercanos a Dios. Adelante. Y ahora ubicamos que entonces el fariseísmo, más allá de ser un grupo social en tiempo de nuestro Señor, es sinónimo de hipocresía. Sí, porque el fariseo y lo digo digamos, en segunda persona y en primera persona, o sea, los que tienen una actitud farisaica, pero los que tenemos, hablando en primera persona en plural, somos los que tenemos un complejo de ortodoxia. O sea, ortodoxia es el que dice que tiene la verdad. El ortodoxo es orto significa recto. El ortodoncista es el que arregla, el que corrige la dentadura desviada. La ortopedia es aquel que endereza nuestra forma de caminar o nuestra pisada. Entonces, orto significa recto y doxo significa enseñanza. La doxa significa enseñanza. Entonces, el ortodoxo es el que piensa que tiene la doctrina recta. En cambio, ¿qué es lo contrario aquí el ortodoxo? El heterodoxo. El heterodoxo es el que tiene una recta distinta al grupo. Ese es el heterodoxo. Pero bueno, el fariseo tiene complejo de ortodoxia y por lo tanto un complejo de élite. O sea, tú no estás como yo. O sea, yo estoy arriba de ti. O sea, yo sí tengo la verdad y tú no. Yo sí tengo claridad de pensamiento y tú tienes pensamientos obtusos, tú tienes pensamientos oscuros. Pero el problema, más allá de ese querer sentirnos más que el otro, es la actitud que se va generando, porque el fariseo es intolerante. O sea, ¿por qué? Porque yo no sé por qué ustedes no son buenos, yo no sé por qué ustedes no son cumplidos, yo no sé por qué ustedes fallan tanto, o sea, si no es tan difícil ser bueno, no es tan difícil vivir la santidad. Y entonces el fariseo empieza a vivir la intolerancia y por lo tanto se vuelve intransigente. O sea, en algún momento eh, no acepta al otro, son incapaces de amar el fariseo, porque el fariseo se ama a sí mismo. O sea, más que amar a Dios, dice, te doy gracias, Señor, te sacaste la lotería conmigo. O sea, Señor, qué afortunado eres conmigo. Señor, suertudote. Sí, ese es el fariseo. O sea, en realidad se ama a sí mismo. Y es obviamente el crítico de todo. O sea, todos ustedes están mal, ustedes son sangre del demonio, ustedes son el estiércol del diablo. Ah, bueno, o sea, tú y yo hemos encontrado, quizás hasta viéndonos en el espejo, actitudes o comentarios como estos. O hemos escuchado posiblemente a alguien que nos ve por la calle y emite algún tipo de comentario de este tipo. Por lo tanto, al final de cuentas, el fariseo, más allá de estar insatisfecho con los demás,
es el que está, digamos, alguien satisfecho de sí mismo, pero también está insatisfecho de sí mismo. Reitero, la podredumbre del fariseísmo tiene un solo nombre, se llama hipocresía. Hipocresía. Por eso la palabra fariseo va a ser sinónimo de hipócrita, o hipócrita se ha convertido en el sinónimo del fariseo. El orden es indistinto. Fariseo es hipócrita o el hipócrita es fariseo. La realidad viene a ser la misma y sobre todo el testimonio de uno y de otro es el mismo. La cuestión es que el fariseo se convierte en el que piensa según piensa, que piensa como piensa Dios. Perdón por el juego de palabras, pero adelante, el fariseo dice, yo soy el único salvo, o sea, yo soy el único santo. Por eso el Señor dice, no son los sanos los que necesitan médicos. Yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Y por eso es quizá de las situaciones más lamentables del fariseísmo. El fariseo, y voy a usar otra palabrita de esas que no son tan usuales, el fariseo como hipócrita es irredento. O sea, porque quien se siente salvo ya no necesita el Salvador. O sea, si tú ya eres salvo, si tú ya eres virtuoso, o sea, el fariseo se siente el único salvo. Por eso, aquí lo importante es ser coherentes con la fe que profesamos. Católicos, no católicos. Y en ese sentido, bueno, la peor de la lucha en la religión, por eso lo contrario a la religión no es el agnosticismo ni el ateísmo, sino el fariseísmo. La peor de la lucha en una religión o en alguien religioso es contra su propio fariseísmo. Esa es la tentación de la persona cercana a una religión, sea cual fuera. Sí, o sea, sentirnos que yo soy el puro y el justo. O sea, ustedes son luzbelianos, o sea, tú cura eres descendiente de Satán. Bueno, pues di lo que quieras, al final de cuentas es Dios el único que conoce el corazón. Pero sí, el fariseo es el héroe y todos somos villanos. El fariseo es el santo, todos somos pecadores. El fariseo es el bueno, todos somos malos. Pero realmente se sienten que son los únicos salvos. Ellos lo afirman y se venten con nosotros. Aquí están los salvados de Dios, los santos de Jesucristo. Ay, ojalá que algún día cuando lleguemos ante Él tengamos realmente la pureza para que Él reconozca la virtud de nosotros. Y por eso, bueno, este es un tema de la Cuaresma, una invitación a convertirnos, a no ser falsos, a no hacer las cosas para ser vistos, o sea, es lo que dice el Evangelio, a no decir y no hacer, a no sentirnos que somos los primeros en este camino cuaresmal. La invitación es a la conversión y en ese sentido orientar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra razón a Dios nuestro Señor. Adelante, hablamos de aquellos que George Bernanos, como expresaba, les ha llamado áspides. Hablar de conversión significa desprendimiento total. Conversión, pues siempre va a ser necesaria para ti, para mí, porque nunca estamos donde Jesús está. No, no, no. O sea, es difícil, o sea, ni yo siento como Él siente, ni yo pienso como Él piense. Por eso necesito cambiar mi corazón, necesito cambiar mi pensamiento, necesito cambiar mis sentimientos. Adelante, hablemos del fariseo, del fariseísmo, que es el texto de lo que hoy nos entrega o nos presenta el Evangelio. Un texto difícil, sí, el que hemos escuchado. No ha faltado quien califique este capítulo 23 de San Mateo como si fuera un texto
no digno de estar en los labios de nuestro Señor. Pero bueno, o sea, el Señor es libre y claro, crítico, no criticón, o sea, él analiza y él dice, no estoy de acuerdo con esto. Y aquí, bueno, la verdad sí es que así como decimos que Jesús no rechaza al pecador, sino al pecado, podemos decir y decirlo con todas las letras que Jesús no rechaza al fariseo, sino lo que rechaza es el fariseísmo, ¿sí? Aunque, digamos, sí rechaza al fariseo cuando mirándose en el espejo, tiene estos rasgos, los 5 rasgos que ahora sí completo en torno al perfil del fariseo. Primero, el fariseo usa las cosas buenas para exhibirse. O sea, ayunan, pero que la gente se note, si no, ¿qué chiste tiene, padre? Yo doy limosna, pero que la gente vea, a ver, sí, porque si no, ¿qué chiste tiene? Yo oro, pero que la gente me vea, a ver, miren, está orando el hermano, la hermana, me están viendo, sí, no, padre, si no, ¿qué chiste tiene? Eso es el fariseísmo. También decir y no hacer, no, hermanos, yo los exhorto a no guardar rencor en su corazón y está peleado con su hermano. No, hermanos, hay que ser serviciales, hermanos, y no levantan ni el plato de la mesa en la casa. El fariseo también maximiza lo insignificante y minimiza lo trascendente. O sea, yo te doy gracias, Señor, yo no soy como los demás. Yo pago el impuesto de la menta, del anís, sí, cosas pequeñas que las hace grandototas, pero minimiza lo trascendente. O sea, no tiene compasión como aquel que ve tirado al medio muerto en el camino y rodea. Porque pues no, lo importante es no contaminarme con la sangre. Oye, ¿cómo voy a pararme a ayudarle si toco sangre y pues yo voy al culto a Dios? O sea, pobre comunidad, si yo me hago impuro porque toco sangre, pues voy a privar a la comunidad de la liturgia. Entonces, maximiza lo insignificante y minimiza lo trascendente, como es la caridad y el amor. Lo que dice hoy el Evangelio, les gusta ocupar los primeros lugares en la sinagoga y que todo mundo en los banquetes y que todo mundo los salude en las plazas. Querer ser los primeros. Y bueno, el último elemento, de ahí viene la palabra parísimo, que significa separado. De hecho, así se llama esta presentación que te comparto. El fariseo se siente distinto y por lo tanto se siente superior a los demás. O sea, yo no soy como la demás gente. Suertudote, Señor, conmigo. O sea, no, se siente alguien superior a los demás. Pero bueno, son las 8:20.